México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato, sección 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y el Roque alegaba que se procuraba con ello el que las innovaciones y el progreso técnico mexicano así sería incentivado, cuando que en realidad se trataba de garantizar la entrada de capitales y patentes del norte protegidas por una nueva legislación de carácter liberaloide. Las nuevas libertades para la inversión privada deben extenderse a los mercados de capital mexicano si es que México desea extender los beneficios a su vecino del norte. ¿Qué importa la asimetría entre uno y otro sector productivo y mercado? Lo que importaba es que había que corregir el enorme déficit comercial que ya para ese entonces afectaba a los Estados Unidos. 170,000 millones de dólares. Los tecnócratas se habían ubicado en el comando del Estado, criticando a la vieja guardia del partido por demagoga, corrupta e inepta, aseverando que en solo 2 años podrían vencer la crisis heredada, lo que garantizaría el que se perpetuaran en el gobierno controlando el partido. ¿Y qué problema? Aunque la crisis no se superó, sino que se agudizó, los tecnócratas llegaron para quedarse. En el intento por superar, ahora sí, la crisis, o superándola a medias, o desconociéndola por decreto. Por algo sería que desde el inicio del sexenio, percatado en la puesta en marcha de un programa antipopular y antinacional pactado con los Estados Unidos, Manuel Buendía Telles Girón empezó a utilizar el término de neopolcos y neopolquismo para categorizar la derechización antinacional y la política fondo monetarista que se consolidaba con Miguel de la Madrid, pudiéndose precisar que la consolidación del régimen neoliberal llegaría en el sexenio siguiente, como continuidad de una política económica que venía siendo procesada desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, SPP, por cierto, en vías de desaparecer para concentrar la conducción administrativa desde la Secretaría de Hacienda y en un vicepresidente. La venta de garaje de las paraestatales había comenzado, un acto revolucionario llevado a cabo por el gobierno de Miguel de la Madrid, comenzando por desprenderse de empresas accesorias, no prioritarias, en línea a vender todas las que se pueda, desde las aerolíneas hasta los ingenios azucareros que fueron entregados a compañías refresqueras. El apuro por la privatización de empresas llegó a tal grado que el gobierno procuró préstamos en el extranjero para que los empresarios mexicanos pudiesen adquirir las paraestatales ofertadas, por lo que en octubre de 1988 Serfín informa que obtuvo un crédito por 60 millones de dólares de Corporación Financiera Internacional para tal fin, así como para financiar proyectos de reestructuración financiera y operativa de empresas privadas mexicanas. En el caso de la enajenación de los ingenios azucareros, se evidenciaba desde el conocimiento de los postores que se trataba de capitalistas sin experiencia en el ramo cañero. Su interés principal es asegurar la producción de azúcar de nuestros ingenios a bajo costo, para hacer aún más rentable la elaboración de refrescos embotellados y galletas y otros artículos, no descartándose la posibilidad de que, con un criterio exclusivamente financiero y mercantil, un ingenio próspero pueda ser llevado a la quiebra si tal cosa conviene a los intereses de sus dueños, dejando a toda una zona sin el medio de industrializar su materia prima. De 1.214 paraestatales, la administración de la madrista planificó vender 751, 213 vendidas, 254 liquidadas, 133 extinguidas, 76 fusionadas, 27 transferidas a gobiernos de estados y 43 desincorporadas por disposiciones legales. Las más vendidas a precio de remate en una venta de estado que se degradaba a sí mismo por convicción de la omnisciente doctrina neoliberal y su mandamiento sacro. Las empresas más lucrativas deben ser para los empresarios, propiedad privada por naturaleza y mandato divino, certificado
por los de la Catedral y la Basílica. Empresas paraestatales deficitarias porque muchas de ellas cubrían un propósito de ayuda social, puesto que la requerida y auténtica solidaridad se ejerce con la economía social, a contrapartida de los criterios de ganancia capitalista. Prioritarias o no prioritarias, un galimatías que gradualmente se va a ir descarando, incluyendo a toda clase de empresas rentables, incluyendo a compañías industriales, químicas, huleras, mineras, hoteleras, la ya mencionada casa de bolsa, aerolíneas, hasta rematar con la telefonía, sin dejar de ir privatizando a la Compañía Federal de Electricidad y a Pemex, de manera subrepticia. Los miembros del establo tecnocrático que se habían apoderado del Estado mexicano hacían todo lo que podían para depreciar las ya de por sí mal administradas empresas de la nación para ponerlas a precio de remate. Era el caso de las aerolíneas. Declarando en quiebra a Aeroméxico, se procedió a su desincorporación. Y si los trabajadores de la aerolínea se declaran en huelga, las autoridades laborales determinan la inexistencia de ella, que el secretario del Trabajo, Arsenio Farel Cubillas, cumplía religiosamente su papel de verdugo de empresas en vías de desincorporación. También pusieron a volar a otra pequeña aerolínea, por supuesto que privada, para hacerle competencia a las dos paraestatales del Estado que cubrían el servicio aéreo nacional e internacional. Todo con el propósito de vender a Aeroméxico, pero también a Mexicana, para después rescatarlas y sanearlas y volver a ponerlas a disposición de algún truán que las explote y conduzca a la quiebra. Y así hasta la virtual desaparición de Mexicana, destruida por uno de los del Club Forbes aupado por Salinas, Gastón Azcárraga, contando con la absoluta colaboración del Pelele Calderón para acabar con una empresa de carácter nacional y permitir que otras aerolíneas privadas de México y de Norteamérica se apropien de las rutas. Tal viene a ser el comportamiento del Estado neoliberal que obra en el supuesto de que la libre empresa privada supera en desempeño a las empresas públicas, lo que ha sido desmentido una y otra vez por la experiencia, aunque claro, se requiere de una administración gubernamental honrada para hacer efectiva la supremacía de las empresas de carácter social sobre las de empresarios poseídos por la compulsión capitalista de obtener cuantiosas ganancias. Como el Estado resulta en ser un mal administrador, pues a deshacerse de paraestatales para no tener que gastar en sostener empresas deficitarias, acabando así con el déficit público y la inflación, y un Estado saneado será eficiente en cumplir con los objetivos propios de su auténtica función gerencial en pro del capital. Ergo, fin del populismo que tanto daño le había causado al país con una carga empresarial y un erario abultados. Decálogo del Manual del Buen Tecnócrata. Así lo afirmaba Miguel de la Madrid. Esta es, pues, concluyó, la concepción moderna y actualizada de la Revolución Mexicana, no la de los ingenuos que creen que podemos ser más revolucionarios mientras más dinero perdamos en supuestos programas sociales ineficaces. Por todo ello, señaló, vamos a seguir racionalizando el tamaño y la cobertura del sector público para fortalecer la rectoría del Estado. La derrota del Estado patrimonial, vencido por la crisis, lo hacía renunciar a su función de cobertura y protección social, tan indispensable en un régimen capitalista, pero más que fracasar el Estado patrimonial, lo que provocaba la debacle de la economía era el propio desenvolvimiento del sistema capitalista con sus recurrentes, cual inevitables recaídas y una baja pronunciada de la tasa de ganancia, llevando a la estanflación. Lo que advenía no vendría a ser una recuperación programada por doctrina neoliberal, cual política económica destinada a superar el detrimento causado, sino como praxis capitalista desaforada en beneficio de la recuperación de los capitales más avesados. La apertura neoliberal representaba una pérdida de la rectoría estatal en el sector prioritario, que viene a ser la industria para toda la sociedad moderna, que al abanderarlo a la libre competencia capitalista, la concedía de la mejor manera para los postores, quedando al unísono el gobierno neoliberal en calidad de sector gerencial
al servicio del gran capital. Y por supuesto que con la desincorporación, ninguno de los problemas que se pretendían solucionar resultaban mejorados. Ni el déficit público aminoraba. Era el incremento de los precios de venta de productos antes semisubsidiados, el desempleo y la disminución de los salarios contra toda teoría liberal o neoliberal. La baja de los salarios no aminoraba la inflación ni aumentaba los empleos. La inflación, el desempleo y los bajos salarios son producto de la intención desaforada por la ganancia del capitalista. Sin más, trátese de que el dogma neoliberal venía a ser una falacia y artilugio para concentrar la propiedad y la plusvalía en la élite capitalista. Supuestamente un Estado aminorado promovería más y mejor sociedad, pero nada de eso. Más y mayor capital para unos cuantos propietarios, eso sí que se promueve. Modernizar como sinónimo de privatizar. Empresas que bajo la conducción eficiente del Estado, así pues, con personal competente, honrado y calificado, otorgaban dividendos en números negros. Sin consideración, se enajenaban. Muchas empresas rentables y competitivas, con tecnología avanzada y proveedores de los mayores empleos por unidad, se entregaron a postores desconocidos para ver en poco tiempo revertida su condición de números negros a números rojos.